En las rutas metabólicas, no vamos a podernos hablar ahora de las rutas metabólicas, pero sí, por ejemplo, al año, ustedes van a ver las rutas metabólicas y tienen que saber los nombres y reconocer las estructuras de los componentes de esas rutas metabólicas. Por eso estoy hablándoles, explicándoles que la glucosa, cuando se oxida su grupo carbonilo aldehídico, forma un ácido glucónico. Si se oxida el grupo oxidilo, ácido glucurónico, y si se oxidan ambos, ácido glucárico. Una parte importante de esto es que, por ejemplo, la oxidación de los derivados de ácidos, por ejemplo, ¿qué sería esto que estamos viendo aquí? Es este mismo, es este, el ácido glucónico, solo que al ser enlace sigma, pues va a haber esta rotación alrededor, recuerdan, esa tendencia de que forme estructuras cíclicas. Pues si reconocemos esto, este es el ácido glucónico. ¿Por qué? Porque tiene el grupo oxidrilo, perdón, el grupo carbonilo aldehídico oxidado hasta ácido. Y entonces, igual que en la glucosa, puede ocurrir debido a la rotación alrededor del enlace sigma, este grupo, este oxidrilo de carbono 5, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, el oxidrilo del carbono 5 hace un ataque nucleofílico a este ácido. Y recuerdan, la reacción entre un alcohol y un ácido nos da lugar a un éster. Pero en este caso, como quiera que sea ciclado, esta es una lactona. Recuerdan, química orgánica, cuando un alcohol y reacciona cuando una molécula tiene en la misma estructura un ácido, fíjense mi cursor, y un alcohol, puede haber una reacción intramolecular en la misma molécula formando un éster cíclico, que se denomina lactona. Recuerdan, química orgánica, repito. Entonces, en este caso se llama de, entonces tengo aquí, si este es el carbono, alfa, beta, gamma y delta glucona lactona. ¿Recuerdan cómo se nombran las lactonas? Pues se usan nombres comunes y la posición también con nombres comunes, con letras griegas, que da alusión al nombre común. Alfa, beta, gamma, delta. Entonces, beta, delta, glucona, lactona. Ahorita, simplemente que ustedes vean que a partir de un ácido glucónico por reacción intramolecular puede formar un éster cíclico, que en este caso particular se llama glucona, porque deriva de la glucosa, pero es una lactona. Espero que recuerden química orgánica, chicos, ustedes han llevado las lactonas, que son ésteres cíclicos. Bueno, por ejemplo, está presente en el ciclo de las pentosas, que no vamos a ponernos a hablar, pero sí ya saben que por ejemplo, es un derivado de la glucosa, en la que previamente ha ocurrido, ¿qué? Una oxidación y una ciclación formando la gluconolactona. Algunos ácidos urónicos, que hemos dicho que son los ácidos urónicos, pues los ácidos urónicos, glucurónico, resultan de la oxidación del grupo oxidrilo primario. Por ejemplo, los ácidos urónicos son componentes importantes de ciertos polisacáridos naturales. Vamos a ver, por ejemplo, el ácido hialurónico más adelante. Si vemos esta estructura y vemos que esta es la forma cíclica de la glucosa, pero ya no es glucosa, sino que en carbono 6, ¿cuál está en carbono 6? Sería el oxidrilo primario. El carbono 6 es el oxidrilo primario, se ha oxidado formando un ácido urónico. Si vemos esto sí tienen que saber que este es un ácido glucurónico. En consecuencia, hasta podemos darle toda su configuración anomérica más, será beta D, porque D, cuando este grupo hidroximetil está arriba, pues es de ácido beta D glucurónico en su forma cíclica, que se ha formado a partir de este mismo, que sería el ácido glucurónico. Y que este oxidrilo, fíjense en el cursor, hace un ataque nucleofílico al grupo carbonilo y se cicla, dando lugar a esta estructura. Esta estructura vamos a reconocer en importantes polisacáridos naturales, repito, como el ácido urónico, el ácido hialurónico. En cuanto a las reacciones de reducción de los monosacáridos también se pueden reducir, y esto también es una reactividad del grupo carbonilo aldehídico, que se puede oxidar fácilmente, pero también se puede reducir fácilmente. Se encuentra al centro de la escala de oxidación y reducción. Cuando digo escala me refiero, ¿recuerdan? Alcanos,
se oxidan alquenos. Los alquenos se pueden oxidar a alcoholes. Los alcoholes se pueden oxidar a aldehídos o acetonas. Y los aldehídos y cetonas se pueden oxidar hasta ácidos carboxílicos. Entonces, por esa razón, el grupo carboniloaldehídico puede reducirse también. Ahora, dentro del campo de, no vamos a hablar de reductores hidrógeno, hidruro, litio, aluminio, ya no. Ahora vamos a hablar in vivo. In vivo, la reducción de la glucosa se lleva a cabo gracias a enzimas denominadas enzimas deshidrogenasas. Todavía no podemos hablar mucho al respecto, no hemos llevado todavía enzimología, pero la glucosa se puede reducir in vivo, es decir, en la célula, gracias a la acción de enzimas deshidrogenasas. Tiene que haber un reductor, pues los reductores por excelencia, en primer lugar incluso están el NADPH y el NADH más H. ¿Qué significa esto? Son agentes, repito, aquí pongan por favor en sus diapositivas, estos son agentes reductores. Agentes reductores, sobre todo ¿no? Los agentes reductores, como su nombre indica, van a ayudar a reducir a ciertas moléculas. Y si reducen, quiere decir que donan electrones. Entonces, tanto el NADPH como NADH más H, su gran particularidad es que pueden donar electrones para actuar como reductores. ¿Qué significa NADH más H? Esto vamos a llevar en el capítulo de nucleótidos, en el antepenúltimo capítulo. NADH más H significa, escriban ahí, nicotinamida, adenín, dinucleótido, el hidrógeno más un protón sería en realidad, significa reducido. Está haciendo alusión a un NAD reducido. En consecuencia, este también es un NADP reducido. Y lo mismo, nicotinamida, la A de adenín, dinucleótido, fosfato, en este caso fosfato reducido. No vamos a ver ahorita la estructura, estamos en otro tema. Sin embargo, todo está correlacionado. Por eso decimos que la glucosa se reduce a nivel in vivo, dentro de una célula se reduce por acción de estas enzimas. Las enzimas deshidrogenasas con la ayuda de estos agentes reductores. ¿Se reducen a qué cosas? Se reducen a alditoles. Recordemos que son aldosas. Entonces tienen el sufijo ol. Una glucosa se reduce hasta un alditol. En realidad, un monosacárido, ¿no? Una aldosa se reduce hasta alditol. Estoy hablando de un modo general. Particularmente, ¿cómo sería? Esta es la estructura del glicerol. Que noten, por favor. Este glicerol resulta de la reducción del gliceraldehído. Resulta de la reducción del gliceraldehído. Gliceraldehído es aquí un grupo carbonilo, ¿verdad? Luego tenemos el ribitol, de ribitol, que resulta de la reducción de la ribosa. Luego tenemos la glucosa, perdón, el glucitol, que es el producto de reducción de la glucosa. Y tenemos el galactitol, que es el producto de reducción de la galactosa. ¿Dónde participan? ¿Qué función tiene? Eso es mucho más claro ver en las rutas metabólicas que van a ver al año. Aquí estamos viendo bioquímica estructural. Vemos que los monosacáridos se pueden reducir, sí. ¿A qué nivel? A nivel del grupo carbonilo. ¿A expensas de qué o gracias a qué? Gracias a enzimas deshidrogenasas, con agentes reductores como el NAD reducido y el NADP reducido. El hecho que tenga hidrógeno significa o se lee como reducido. Por reducción, las aldosas forman alditoles. Específicamente, derivado del gliceraldehído, el glicerol. Derivado de la ribosa, el ribitol. Derivado de la glucosa, el glucitol. Y derivado de la galactosa, el galactitol. Algunos de estos sí se encuentran en ciertas patologías que no conviene hablar ahorita. Entonces son productos de reducción de las aldosas. No estoy hablando de la reducción de la fructosa, por ejemplo. La fructosa es una cetosa.
Ustedes saben que las cetonas no se reducen fácilmente, ¿no? Mucho más fácil que se reduzcan las aldosas. También existen derivados de los monosacáridos, que son los aminoazúcares. Son derivados que son componentes de muchos polisacáridos naturales, que no conviene ahorita citarlos. Son componentes de muchos polisacáridos, fíjense, polisacáridos naturales. ¿Cuáles son esos aminoazúcares? Serían derivados aminados, ¿no? De la glucosa. Por ejemplo, si vemos esta es la glucosa, que sería, porque esto está arriba, sería la beta, el grupo hidroximetil está arriba, sería la serie D, glucosamina. En posición 2, en lugar de un oxidrilo, está en grupo amino. Se abrevia de esta manera. También no solo la glucosa, por ejemplo, si esta es la galactosa, será la beta D galactosamina. Ustedes pueden reconocer en la glucosa que el oxidrilo viene arriba, abajo, en cambio en la galactosa es arriba, ¿no? De cómo se forma esta estructura. Bueno, entonces, estos son derivados aminados, en los que en lugar de un oxidrilo, en posición 2 está un grupo amino. También este grupo amino este grupo amino de los aminoazúcares pueden producir acetilación. Aquí escriban, por favor. Mediante una reacción de acetilación, se forma esto ya tiene ahí, la N-acetil beta D glucosamina. A ver, si esta sería la glucosamina, y aquí estaría así. Si esta glucosamina la acetilamos, por ejemplo, con un anhídrido, entonces nos daría si acetilado sería la N, este es el grupo acetil, ¿verdad? N-acetil, beta, porque se está arriba, beta D glucosamina. N-acetil, beta D glucosamina. Entonces, ¿dónde participan? ¿Qué hacen? Ahorita no es competencia hablar en ese momento, pero sí saben ahora ya que existe derivados aminados de los azúcares. Por ejemplo, la beta D glucosamina, galactosamina o la forma acetilada o acilada, mejor dicho, acetilada de la glucosamina. Aparecen también en polisacáridos naturales. Esto más adelante vamos a ver. Bueno, de esta manera hemos terminado la parte de los monosacáridos. Entonces, los monosacáridos recuerdan, se caracterizan porque son los componentes más sencillos de los carbohidratos. Son los componentes a su vez monoméricos de los oligo y de los polisacáridos. Presentan estereoquímica, sí, la mayoría y todos ellos que se encuentran en la naturaleza abundan y sobre todo casi en su totalidad son de la serie D. Entonces, además que se subclasifican en aldosas y cetosas. Estas aldosas y cetosas, a su vez, estos azúcares pueden dar reacciones químicas formando ésteres, los azúcares fosfato, los NDP azúcares, dar productos de oxidación, como el ácido glucónico, glucurónicos, glucáricos, y dar productos de reducción, como los alditoles. A su vez, puede haber reacciones derivados de los azúcares, como los derivados aminados, estos que estamos viendo aquí. La N-beta D glucosamina, esta sería la beta D galactosamina y los derivados acilados también. Pasamos a ver a los glucósidos. Vamos a entrar al estudio de los oligosacáridos. ¿Qué son los glucósidos? En realidad, los glucósidos resultan de la combinación de un monosacárido con otro compuesto que tenga un grupo oxidrilo. Ustedes saben que cuando un alcohol reacciona con otro alcohol, se forma un éter. Pues dentro de esta familia de los éteres están los glucósidos. Esta reacción simple, por ejemplo, tengo beta D glucopiranosa más metanol, va a haber una reacción aquí en medio ácido con pérdida de una molécula de agua, se va a formar el metil beta D glucopiranósido. Los glucósidos se caracterizan por tener el sufijo óxido. Entonces, este es un glicósido. Y este enlace entre el monosacárido y el otro
alcohol se denomina enlace O-glicosídico. El enlace O-glicosídico. Así surgen los oligosacáridos. Hemos dicho, ¿verdad?, que los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, luego en oligosacáridos. El prefijo oligo hacía alusión a la unión de 2 hasta 10 unidades de monosacárido, ¿no? Serían un poco relativamente polímeros, pero solo formados por la unión entre 2 a 10 monosacáridos. ¿Cómo se unen estos monosacáridos? Mediante enlaces glicosídicos, como es de este tipo. Y por tanto dan lugar a los oligosacáridos y a los polisacáridos. Dentro de los oligosacáridos, que hemos dicho que son componentes formados por la unión entre 2 a 10 monosacáridos, los más importantes son los disacáridos, porque son los que más abundan en la naturaleza. Son los más sencillos y de mayor importancia biológica. Por ejemplo, a ver, ¿cómo se forma un disacárido? Hemos dicho que se forma dando lugar a un enlace O-glicosídico. Un monosacárido, por ejemplo, este que estoy encerrándolo, que sería, está abajo alfa de glucopiranosa, reaccionará con otra alfa de glucopiranosa. Pero la reacción de unión entre estos dos monosacáridos va a ser según el tipo de disacárido, y ahí está su gran importancia y variabilidad. Por ejemplo, en este caso, reacciona el oxidrilo del carbono anomérico, recuerdan que este es el carbono anomérico, con el oxidrilo del carbono 4, porque siempre, es como está escrito, a la derecha comienza el 1, entonces aquí será el 1 carbono anomérico. 1, 2, 3, 4. La reacción de estos dos, igual como se forma un éter, este carbono está parcialmente positivo, entonces el par de electrones de este oxidrilo hace un ataque nucleofílico, se pierde una molécula de agua, y al final los dos monosacáridos quedan unidos por este oxígeno, que sería cualquiera de estos dos según cuál haya atacado, ¿no? Imaginemos este oxígeno, es este. Este enlace de un oxígeno que está sujetando a los dos monosacáridos es lo que conocemos como enlace O-glicosídico, y que por tanto va a estar presente desde disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, polisacáridos, ¿verdad? Entonces, este es un disacárido, formado por la unión de dos monosacáridos con pérdida de una molécula de agua, y unidos mediante enlace O-glicosídico. La letra O hace alusión al oxígeno. Su nombre oficial, un tanto complejo, no vamos a poner, ustedes han debido ver en orgánica, sin embargo, es un nombre oficial, pero no se lo usa, de común no se lo usa. Esta es la maltosa, el disacárido maltosa, pero que estrictamente hablando, y desde el punto de vista de la nomenclatura común, es el 4O alfa de glucopiranosil, 1,4 alfa de glucopiranosa. Nadie va a decir, pásame la 4O alfa de glucopiranosil 1,4, no, dice, pásame la maltosa, ¿verdad? Son nombres comunes. ¿De dónde viene 4O? Se considera a fíjense, uno de los eso es casi una regla, uno de los monosacáridos está interviniendo, en uno de ellos está interviniendo el oxidrilo del carbono anomérico. Nunca se olvide, este es un carbono anomérico, carbono amiacetálico. Es este universo donde se abre por mucha rotación, ¿verdad? Bueno, este carbono con su oxidrilo está produciendo el enlace. Entonces, esta molécula de glucosa tiene implicado su carbono anomérico, pero esta otra molécula lo tiene libre, su carbono anomérico. Bueno, entonces esta estructura se considera a esta que tiene carbono anomérico libre como si fuera la raíz. Entonces, 1, 2, 3, 4, de ahí viene 4O, alfa, este es alfa, ¿no ve? Alfa de glucopiranosil, como si fuera su sustituyente, unidos porque enlace 1 y 4 de la alfa de glucopiranosa. Esta en esencia es la maltosa, ¿verdad? Que se obtiene por germinación de la cebada. Es un disacárido que se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de cerveza o bebidas fermentadas, la maltosa. Para ubicarnos un poco sobre los disacáridos, porque hemos dicho que son los más importantes dentro del grupo de los oligosacáridos, veamos la estructura simplificada y presencia
y funciones de algunos disacáridos que son muy importantes o representativos. Tenemos la sacarosa, lactosa, maltosa, celobiosa, gentiobiosa y trealosa. La sacarosa, su estructura resumida o simplificada está formado por alfa de glucosa unido por enlace 1,2 con la fructosa, con la beta de fructosa. ¿Dónde está presente? Pues en muchos frutos, la sacarosa, semillas, en la miel. Funciones fisiológicas, es el producto final de la fotosíntesis. La sacarosa es sintetizada por plantitas, la caña azucarera, remolacha azucarera. Nosotros no sintetizamos sacarosa, lo que hacemos es consumirlo de las plantitas. Se utiliza como fuente principal de energía. Tenemos la lactosa. La lactosa está formada por la unión de la beta-galactosa unido a otra molécula de glucosa mediante los oxidrilos 1,4. Vamos a ver sus estructuras enseguida. Su presencia, la lactosa está presente en la leche, en algunos vegetales, es importante fuente de energía. La maltosa, acabamos de ver ahorita, está formado por la unión de dos glucosas. Alfa sería D, ¿no? Todas son D. Alfa de glucosa más otra alfa de glucosa unidos por enlace 1,4. Estoy haciendo alusión a esto. Unidos por enlace 1,4. Uno de este y el 4 del otro. La maltosa es el dímero del almidón y el glucógeno. Luego tenemos la celobiosa, que es el dímero de la celulosa. Está formado por una glucosa, beta de glucosa, unidos por 1,4 y una glucosa. Fíjense que entre maltosa y celobiosa son muy parecidos. Pero basta que esta glucosa esté alfa aquí y aquí sea beta, ya da lugar a otra estructura. Es el dímero de la celulosa. Cuando se va degradando la celulosa, pues de 2 en 2 van formándose celobiosas. La gentiobiosa, glucosa, beta de glucosa y una glucosa. Muy parecido a esto, solo que en este caso la gentiobiosa se une por enlace a 1,6. Componente de los glucósidos vegetales, de algunos polisacáridos. La trealosa, que no nos interesa mucho, es el azúcar circulatorio de los insectos. Fíjense que acá hemos visto, he usado GLC para glucosa, FRU para fructosa, GAL para galactosa, ¿verdad? GLC, glucosa nuevamente. Y pues vamos a usar estas abreviaturas que nos van a identificar los residuos glicosílicos. Residuos glicosílicos se refieren a cada una de las moléculas de monosacárido. La glucosa se abrevia como GLC, no es GLU. GLU es un aminoácido. Glucosa se abrevia como GLC, galactosa como GAL, manosa como MAN, fructosa como FRU, ribosa como RIB y así. Fíjense, la galactosamina, GAL-N, hace alusión a la galactosamina. Glucosamina, GLC-N. La forma acetilada, N-acetilglucosamina, será GLCN de acetil, ¿no? Bueno, y así, algunos ácidos medio extraños como el murámico, el ácido ciálico, que no vamos a entrar a ver ahora. Entonces, hay abreviaciones. Por ejemplo, aquí, repito, ya hemos usado esas abreviaciones. GLC, FRU, GAL, de una manera muy simplificada de expresar, ¿no? Para nombrar, seguimos en disacáridos. Para nombrar un disacárido, debemos siempre especificar sus monómeros componentes, de qué monómeros está formado, cuáles son las configuraciones de esos monómeros, los tipos de anillos, si son piranósicos, furanósicos, y sus formas anoméricas, serán alfa, serán beta, y también importantísimo el modo de unión de los dos componentes monoméricos, será 1,2, será 1,4. Fíjense que lo que les decía acá, que la forma de unión da lugar a diferentes compuestos. Aquí es glucosa más beta de glucosa con otra glucosa, unidos por 1,4. Aquí es beta de glucosa con otra glucosa. La diferencia está que aquí se une mediante enlace 1,6 y aquí 1,4. Y fíjense aquí, alfa de glucosa con alfa de glucosa parecería la maltosa, pero aquí es enlace 1,4, aquí es enlace 1,1, ya es diferente. Entonces, todo eso se debe nombrar en un disacárido. Veamos, por ejemplo, esta es la maltosa.
¿Cómo vamos a nombrar la maltosa? ¿Cómo vamos a identificar? Bueno, su nombre común es maltosa. Está formado por una, ¿qué es esto? Alfa de glucosa, unida a otra alfa de glucosa, pero unido por el enlace o glicosídico de tipo 1, y este es 1, 2, 3, 4, 1, 4. A su vez, algo importante que hay que ver en los disacáridos, que en el enlace glucosídico interviene el carbono anomérico de un azúcar, de un monosacárido. Aquí está implicado en el enlace glicosídico, que es el que está uniendo a los dos, pues de uno de ellos el carbono anomérico está formando el enlace glicosídico con el otro. Pero esta otra molécula tiene el enlace, el carbono anomérico libre. En consecuencia, los dos extremos de la molécula pueden diferenciarse en su reactividad. Por ejemplo, hemos dicho, recuerdan la mutua rotación que podría abrirse aquí ya no puede abrirse porque esto está formando un enlace. Pero este enlace por mutua rotación sí se puede abrir y formarse una estructura abierta y en consecuencia mostrar la posibilidad de la reducción. En otras palabras, escriben aquí un ladito, cuando el disacárido tiene un carbono anomérico libre, ¿cuál es este, no? Eso sí tienen que saber muy bien, chicos. Este es el carbono anomérico. Repito, cuando el disacárido tiene un carbono anomérico libre, ese disacárido tendrá propiedades reductoras. Esto sobre todo es importante en prácticas, en laboratorio. La maltosa, ¿cómo reconocemos la maltosa? Pues por una de sus propiedades, que la maltosa es reductora. Puede reducir los reactivos que vamos a usar para ver o chequear, investigar la presencia de azúcares reductores. Pues la maltosa es reductor, puede reducir los reactivos que vamos a, Molich, etcétera, que vamos a ver en práctica. Estos que están cerrando, ¿qué cosas son? Los carbonos anoméricos o carbonos reductores. Aquí está ocupado, aquí está libre. Consecuencia, la maltosa es reductora. Es un nombre oficial. La sacarosa, la famosa sacarosa, el azúcar de mesa. El azúcar de mesa está formada por una alfa de glucosa unida a una beta, ahorita vamos a hablar de esto, beta de fructosa. Unidos por enlace, fíjense, 1 y 2. Ustedes dirán, ¿por qué 2? ¿Acaso no era este lado? Pues esta estructura que está representada aquí, que van a ver en los libros, es una estructura que está volcada, que ahorita hablamos de eso. El enlace es alfa 1, 2. Por eso se pone aquí 1, 2. Si recordamos, esta es la fructosa en estructura de Howard, en que el carbono 1 es el carbono 2 es el anomérico. En la glucosa, el carbono 1 es el anomérico. Aquí el 2, porque esta es una cetosa, ¿no? El 2 es el anomérico, y aquí aparentemente, fíjense, no hay eso. Así, este es el 1, este 2 es de cómo ha ocurrido eso. Puede verse que la molécula ha ido volcándose, ¿no? Vamos a hacer eso. Recordemos cómo se forma la fructosa. La fructosa es una cetosa. El grupo oxidilo hace un ataque nucleofílico al grupo carbonilo. Salta este par de electrones y este protón viene a formar parte o a unirse a este oxígeno, dando así lugar al hecho de que si el oxidilo está a la derecha va a ser la configuración y se ha formado un ciclo. ¿Un ciclo de cuánto? De 1, 2, 3, 4, 5. Entonces escribimos un pentágono con el oxígeno en la parte superior. Recuerdan, volcamos imaginariamente la molécula hacia la derecha y todo lo que está a la derecha irá abajo, porque esto es un plano promedio, un plano que estaríamos considerándolo como un plano. Todo lo que está a la derecha va abajo y lo que está a la izquierda va arriba. Entonces, si este es el carbono 1, este es el que está uniéndose al oxígeno, es el 2,
Entonces, fíjense mi cursor, este es el 2. Y entonces irá 1, será un grupo hidroximetil, y el oxidrilo que está a la derecha irá abajo. Y arriba el grupo hidroximetil. Luego el siguiente carbono tiene el oxidrilo a la izquierda, tiene que ir arriba. El otro oxidrilo está a la derecha, tendría que ir abajo. Y luego tenemos este carbono con un hidrógeno, un hidroximetil. Si es de la serie D, este hidroximetil tiene que ir arriba siempre. Ahí está. Esta será la alfa de fructofuranosa, ¿verdad? Hace alusión al furano. Alfa de fructofuranosa. Pero está escrito así, donde el 1 es el carbono 1 es el 2 es el anomérico con el oxidrilo abajo, alfa. Podría estar beta arriba, ¿no? Vemos aquí que aquí aparece aquí el 1 y aquí el 2. El 1 aquí y este sería el carbono 2. ¿Por qué ocurre eso? Les voy a indicar lo siguiente. Se forma, imaginemos que esta es la molécula. Esta es la molécula de la fructosa que acabamos de escribir. Para que se una a la otra, a la glucosa y dé lugar a la sacarosa, tiene que unirse con el oxidrilo 2. ¿Verdad? ¿Cómo se va a acercar a la fructosa? Un poco complicado para representar en un libro o en un texto. Vamos a volcar esta molécula imaginariamente hacia la izquierda. Aquí está puesto así, ido sacando fotos. Se está volcando. Finalmente se vuelca totalmente la molécula. Se ha ido volcando hacia la izquierda, ¿verdad? Primero 30 grados, 60 grados y totalmente se queda volcada, ¿no? En 180 grados. Y entonces ahora vemos que era el 2, este es el 1 y el 2, ahora el 1 aparece aquí arriba porque se ha volcado. Y este es el 2. Es lo que estamos viendo acá. Ahora este es el 1 y este es el 2. Ahora sí es posible la reacción entre este oxidrilo, el 1 de la glucosa, con el 2 de la fructosa. Ataque nucleofílico y pues formará finalmente la sacarosa. Por esa razón esta fructosa se ve así volcada en los libros. Algunos libros colocan la fructosa abajo, pero a objeto de no usar tanta superficie en un libro, ustedes saben que eso cuida mucho una editorial, pues lo representan de esta manera. Cuidado que al estudiar, al ver el libro, digan, no entiendo, ¿acaso no era así? ¿Por qué aparece así? Repito, estamos volcando la molécula, aquí está, imaginariamente, y para que la reacción ocurra entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Y ustedes dirán, ¿y por qué no ocurre con, no sé, con este oxidrilo, o por qué no con este otro oxidrilo, no? ¿Por qué será? La sacarosa se sintetiza en las plantas. Las plantas tienen enzimas. Todo en vivo ahora es con enzimas, sus catalizadores. Esas enzimas hacen, para que sea sacarosa, vuelcan hacia la fructosa para que se forme este enlace, porque así como está, es sacarosa. Así como está, es dulce, así como está, pues tiene las propiedades que tiene. Si se uniera de otra manera, ya no sería sacarosa. Gracias a las enzimas es que todas las reacciones siempre proceden de la misma manera. Si no, estaría todo mutando, ¿no? La remolacha azucarera se volvería papa, no sé, la caña azucarera se volvería, no sé, trigo, ¿no? Por decir. No, las enzimas controlan que esto va a ocurrir entre el 1 y el 2, y si no, no es sacarosa. La maltosa, entre el 1 y el 4, y así. También se podría, les decía, en algunos libros está abajo la fructosa, entonces ya no hay que volcarla. Entonces diríamos que el 2 ataca al 1 y forma un enlace así. Esa sería otra forma de escribir la sacarosa. En los libros van a encontrar la anterior más, chicos. Por eso les estoy aclarando. En el libro no les va a aclarar, no les va a decir la sacarosa se ha ido volcando asícito, no. Asume que el que lee es capaz de dilucidar qué ha sucedido, ¿no? Pero esto aparece gracias a esta rotación, este vuelque de la molécula para que se encuentre el 1 con el 2.
También, repito, puede ser que si lo ubicamos la fructosa debajo, ahora podemos entender cómo se forma, ¿no? El enlace glicosídico de entre 1 y 2 de la fructosa. Otro disacárido, la celobiosa. La celobiosa está formada por, fíjense aquí que sería una alfa, porque aquí se ha formado, perdón, si aquí se ha formado así, era beta de glucosa con otra beta de glucosa. Unidos por enlace 1, 1, 2, 3, 4 y 4, 1, 4. Si vemos, ambas son la misma molécula porque tiene oxidrilo aquí abajo, oxidrilo aquí arriba y este oxidrilo estaba aquí abajo, ¿no? Entonces, beta 1,4, celobiosa. La característica de esta disacárido es que vemos que se ha unido el 1 con el 4, pero en forma cruzada, ¿no? Diferente. ¿Qué más vemos? Que este disacárido tiene su carbono anomérico libre. Entonces, la celobiosa es de esperar que sea reductora. ¿Por qué? Porque al tener el carbono anomérico libre, recuerdan, muta rotación. Se abre este enlace y se vuelve la estructura con el grupo carbonilo libre. El grupo carbonilo libre es el que actúa como reductor. Beta de glucosa con beta de glucosa. Bueno, este es un nombre oficial. 1, 2, 3, 4O, beta de glucopiranosil, 1, 4, beta de glucopiranosa. La lactosa que está presente en la leche, está formado por una beta de galactosa y una beta de glucosa. Beta de galactosa y en este caso sería alfa aquí, ¿no? Alfa de glucosa. ¿Qué tipo de unión? Si este es el carbono anomérico 1 de la beta de glucosa, este sería el 1, 2, 3, el 4. También unión beta 1, 4. ¿La lactosa tiene carbono anomérico libre? Sí, entonces la lactosa es reductora. ¿Podemos diferenciar la sacarosa de la lactosa? Sí, la sacarosa no es reductora, pero la lactosa sí es reductora. No hay punto para comparar o para diferenciar. Con eso hemos acabado los disacáridos. Entonces, los disacáridos resultan de la combinación de dos monosacáridos. Esa combinación puede variar, dando lugar a muchos disacáridos de importancia en la alimentación, sobre todo. Ups, ¿dónde está? Aquí está. Nos da lugar a un gran número de disacáridos presentes de origen natural y con importantes funciones fisiológicas, como está acá. Se puede expresar de manera resumida, pero lo que nunca se puede dejar de poner es qué cosa. Debe estar el monosacárido, su configuración anomérica, el tipo de enlace que existe entre los dos monosacáridos y siempre el nombre y la configuración anomérica. El tipo de unión 1, 2, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 6 da lugar también a que sean compuestos diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí los dos son beta, glucosa, pero esta diferencia es que aquí es 1,6 y aquí es 1,4. Con eso ya es diferente, es otro disacárido. Podemos abreviar también, y hemos visto las estructuras de las más comunes de la maltosa, que hemos visto que en la unión, uno de ellos tiene libre un carbono anomérico, que por muta rotación es que justifica que esta maltosa sea reductora, reduce los reactivos y se oxida la maltosa, ¿no? Bueno, así tenemos la sacarosa, tenemos, bueno, la particularidad de unión de la fructosa, tenemos bueno, ahí está la sacarosa, tenemos la celobiosa, que deriva de la celulosa, la lactosa presente en la leche. Bueno, pasamos ahora a los polisacáridos. Polisacáridos. Si hay alguna pregunta, pueden formularla, chicos.
Bueno, el prefijo poli nos está indicando muchos. Están formados los polisacáridos por la unión de cientos y hasta miles de unidades monoméricas. Todos estos monómeros siempre van a estar unidos por enlace O glicosídico. Los polisacáridos tienen 3 elementos estructurales y son cómo podemos, expresar o definir un polisacárido. Tenemos que expresar la identidad de los monómeros glicosílicos constituyentes. ¿Serán todos glucosa? ¿Será otro tipo de monosacárido? Debemos expresar la naturaleza de los enlaces glicosídicos. ¿Será 1,2? ¿Será 1,4? ¿Será 1,6? Y debemos, en algún caso, la secuencia, si es que son polisacáridos de tipo heteropolisacárido. Se debería nombrar la secuencia. Los polisacáridos incluyen un gran número de compuestos y por eso vamos a clasificarlos. Se clasifican desde un punto de vista de su estructura y su función en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Homo, como el prefijo homo nos está indicando, que sus residuos, se llama residuo a cada componente monomérico, ¿no? Es una terminología. Todos los residuos glicosílicos son idénticos, entonces es un homopolisacárido. Si los residuos glicosílicos son diferentes, es un heteropolisacárido. Dentro de los homopolisacáridos, donde todos los residuos son igualitos, tenemos una subclasificación. Polisacáridos de reserva, es decir, que se almacenan para cuando el organismo lo necesite. Están aquí el almidón y el glucógeno. O polisacáridos que forman parte de las estructuras celulares. Polisacáridos estructurales, por ejemplo, la celulosa y la quitina, celulosa en las plantas, quitina en los animales. Entonces, los polisacáridos, según su estructura, se clasifican en homopolisacáridos, formados solo por la secuencia de varias moléculas de glucosa. Según su función, los polisacáridos pueden ser polisacáridos de reserva, es decir, que se almacena en el hígado, por ejemplo, en el hígado el glucógeno, en las vacuolas de la célula vegetal, el almidón. O pueden ser polisacáridos estructurales, que forman parte de estructuras definidas. Eso los homopolisacáridos. Los heteropolisacáridos son aquellos que sus residuos glicosídicos son diferentes. Dentro de esta categoría caen los polisacáridos de las glicoproteínas, que transportan información. ¿Qué son glicoproteínas? ¿Qué es eso? Después vamos a ver. Siempre se va dejando las miguitas para que luego volvamos, ¿no? Heteropolisacáridos, entre los heteropolisacáridos están los polisacáridos de las glicoproteínas, que transportan información. Empecemos con los polisacáridos, los homopolisacáridos de reserva. Entonces vamos a estudiar al almidón y al glucógeno. Homopolisacáridos de reserva o almacenamiento, tenemos al almidón en las plantas, formado por amilosa y amilopectina. A ver, aquí es bien claro, el almidón es un polisacárido de tipo homopolisacárido. Solo está presente en plantas. Nosotros no tenemos almidón en absoluto en ninguna parte de nuestras células. Es una exclusividad de las plantas, del almidón. A su vez, el almidón está formado por dos subestructuras, la amilosa y la amilopectina, que ahorita vemos. Otro homopolisacárido de reserva o almacenamiento es el glucógeno, pero el glucógeno se almacena en las células animales y también en las bacterias o células microbianas. En los animales se almacena sobre todo en el hígado y el tejido muscular. En el hígado y tejido muscular. Por tanto, tanto el almidón en las plantas como el glucógeno en las células hepáticas o células musculares se va a almacenar en forma de gránulos citoplasmáticos que se observan al microscopio. Se almacenan como gránulos en donde corresponde almidón en plantas, glucógeno en animales y bacterias.
Entonces, dentro de este grupo de los homopolisacáridos o de reserva, estudiemos al almidón. Comencemos con el almidón. El almidón, hemos dicho, perdón un cachito. El internet que no está fallando. Ya. Entonces, estamos ya en los polisacáridos, que pueden ser homo o heteropolisacáridos. Los polisacáridos, los homopolisacáridos pueden ser, otra vez se subclasifican en polisacáridos de reserva y o polisacáridos estructurales. Empecemos con los polisacáridos de reserva. Tenemos al almidón. El almidón está en las plantas, el glucógeno en el hígado y ambos se acumulan en forma de gránulos en el citoplasma. Empecemos con el almidón. El almidón está formado por dos estructuras o dos subestructuras, la amilosa y la amilopectina. El almidón, como está presente solo en las plantas, es la reserva nutricional de las plantas. Las plantitas, hemos visto, recuerdan, en el ciclo de energía, que las plantas, por acción de la fotosíntesis, captan el anhídrido carbónico y el agua y forman unidades monoméricas y luego forman todas las unidades de almidón. El almidón, ¿qué es el almidón? Es un polímero homogéneo, homopolisacárido. Se denomina también polímero de la alfa-D-glucosa. Por esta razón se lo llama también un alfa-glucano. Es decir, que el almidón está formado solo por unidades de alfa-D-glucosa que se unen una con otra mediante enlaces o glicosídicos. Se llama por esa razón también alfa-glucano. Se subdivide su ultraestructura, la ultraestructura del almidón incluye dos estructuras, la amilosa y la amilopectina. Veamos la amilosa. La amilosa tiene una estructura primaria y una estructura secundaria. ¿Qué quiere decir una estructura primaria? La estructura primaria se refiere a la composición de sus componentes monoméricos. Es una estructura lineal en la que todos los residuos son enlaces glicosídicos, o sea, todas las glucosas están unidos por enlaces glicosídicos de tipo alfa 1,4, que hemos visto, ¿verdad?, en la unión de los disacáridos. Ahorita vamos a ver también. Su estructura primaria se refiere sobre todo a la unión de monómeros. Está constituida solo por D-glucosa. En cambio, su estructura secundaria se refiere a la forma o a la conformación espacial que adquiere esta molécula. Por ejemplo, la amilosa tiene una estructura secundaria en forma helicoidal o espiralizada. Si vemos la estructura de la amilosa sería así. Si nos fijamos, esta es una glucosa, está representada en conformación de cilia, ¿no? Unida por enlace, fíjense en mi cursor, por favor. Enlace O glicosídico unido a otra glucosa. Esta glucosa por enlace O glicosídico está unida a otra glucosa, y así. Cientos de glucosas. Y por tanto, su estructura primaria está formada ¿por qué? Por unidades de glucosa, unidos por enlaces O glicosídicos. Y su estructura secundaria se refiere a la disposición espacial, ¿no? Su conformación es que no es una larga cadena, sino que se dispone espacialmente en forma de una alfa hélice, una forma helicoidal espiralizada. Si representamos un poquito como si nos acercáramos, yo a propósito he sacado una foto de una parte de la estructura, esta sería una glucosa, ¿verdad? Fíjense, es el oxígeno, la estructura en silla, carbono anomérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta glucosa, el 4, está unido con el 1 de la siguiente, enlace glicosídico alfa 1,4. 1, 2, 3, 4. Ahora el 4 de este con el 1 de la siguiente molécula, unidos por enlace glicosídico y así. Entonces aquí tengo 1, carbono anomérico libre, y el 1 está libre, el 4 se une con el 1 del siguiente, y luego el 4 de este con el 1 del siguiente, fíjense. Finalmente,
¿qué va a pasar aquí? Que en esta cola, aquí va a haber una cola en la que va a acabar bueno, ahorita hablamos de eso. Primero, quiero que vean que aquí en esta primera parte tenemos un carbono en uno de los extremos, tenemos el carbono anomérico libre. Es la conformación helicoidal de la amilosa. Es una poli-alfa de glucosa, unida por enlaces alfa 1,4. Ese es el enlace alfa 1,4, pues que aparece en todos lados, ¿no? Este extremo, como hemos dicho, sería el extremo reductor. Eso es importante. Este es el extremo reductor de la amilosa. ¿Por qué? Porque tiene el carbono anomérico libre, lo que les había hablado. Puede abrirse este enlace, por mutua rotación, aparece un grupo carbonilo aldehídico y pues actúa como reductor. Y no solo como reductor in vitro, este es un punto en bioquímica, un centro digamos, de inicio de ataque de una enzima que vamos a ver. Entonces, este es el extremo reductor. ¿Por qué? Porque tiene el carbono anomérico libre. Y la cola por el otro lado será el extremo no reductor. Si vemos una estructura por fórmulas de Haworth, la estructura lineal sería algo así, ¿verdad? Fíjense, aquí está. Tenemos esta glucosa alfa de glucosa 1, 2, 3, 4. Se une con la 1 del siguiente, como agarraditos de la mano y del pie, ¿no? Y enlace glicosídico. Ahora del 1 se une con el 4. Ahora el 4 de este se une con el 1 del otro y así. Todos son enlaces alfa 1, 4. Es la configuración alfa. Esta configuración alfa le permite formar una hélice. Su estructura secundaria es en forma de hélice. Vamos a ver qué importancia tiene eso. En cambio, ¿qué es la amilopectina? El almidón hemos dicho que está formado por dos ultraestructuras. La amilosa, que es configuración helicoidal, helicoidal, y bueno, lineal sí, pero no es así lineal, sino que espacialmente tiene esta forma helicoidal. La otra estructura es la amilopectina. La amilopectina es una estructura de cadena ramificada debido a la presencia de un pequeño número de enlaces alfa 1,6. Entonces, ¿qué vemos? La amilopectina podríamos representar, quiero adelantar un poco. Podríamos representar así. La amilopectina es una estructura ramificada, pero que se caracteriza por lo siguiente. Primero, ¿qué reconocemos? Vemos este enlace, esta parte de aquí, veamos. Tienes el extremo reductor, 1, 2, 3, 4, unido al carbono 1 de la siguiente molécula. Enlace alfa 1, 4. Pero aparece de tanto en tanto una ramificación a nivel formando un enlace alfa 1,6, que sería este 1,6. Si nos fijamos, si este es el 1, 2, fíjense mi cursor, 1, 2, 3, 4, 5, el 6 se une con el 1 de otro y aparece una ramificación. Este sería el enlace alfa 1,6, ¿está claro? En cambio, todos estos, incluso aquí, todos son alfa 1,4. Alfa 1,4, alfa 1,4. Este será el extremo reductor, porque tiene carbono anomérico libre, y este es el extremo no reductor de la amilopectina. Si representamos, les decía, parecería algo así, ¿verdad? Esta sería como una cadena larga. Es aquí una ramificación, aquí sería ramificación 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6. Y entonces, ¿qué reconocemos aquí? Este extremo es el reductor, este es el único reductor. Y tiene varios extremos no reductores, que serían estos. Eso tiene gran importancia en metabolismo. Un extremo reductor y varios extremos no reductores. Su almacenamiento tiene un diseño, dentro de la célula, un diseño admirable. Es una manera de conservar moléculas de glucosa en polímeros largos. Si nosotros, digamos, en una célula hepática o una célula muscular, quisiéramos acumular mucha glucosa, si las glucosas estuvieran sueltas,
tendría una presión osmótica enorme y la célula podría reventar. Pues el diseño es tan fabuloso que en lugar de que estén cientos de moléculas sueltas, lo que se hace es formar estas estructuras. Una glucosa unida con otra, e incluso formas espiralizadas para que se acomode mejor en el interior de la célula. Por eso dice aquí la conservación o almacenamiento de moléculas de glucosa, que es una molécula pequeña, en polímeros largos y en estado semi-insoluble no afecta a la presión osmótica celular. Si hubiera muchas moléculas sueltas, la presión osmótica sería muy grande y podría reventar la célula, ¿no? O destruirse. Porque además, fíjense, las células tienen que acumular glucosa, que es la glucosa, es fuente de carbono y energía para la célula. A su vez, este diseño le permite realizar esa función. Primera función, entonces, ¿cuál es? Acumular en estado semi-insoluble, evitando presión osmótica. Después, la agrupación en forma de, por ejemplo, amilopectina da lugar a una rápida movilización. ¿Qué quiere decir? Movilización, en términos de bioquímica, sería la rápida utilización de moléculas de glucosa. ¿Por qué es rápida utilización? Ahorita vamos a ver eso acá. Si se fijan, aquí hay un extremo reductor, pero aquí hay varios extremos no reductores que están así en blanco. Vamos a ver que hay una enzima que ataca por los extremos no reductores para cuando necesite la glucosa la célula. Si hay muchos extremos no reductores, pues la enzima tendrá muchos puntos donde atacar. A eso se refiere con rápida movilización de moléculas de glucosa. Extremo reductor, varios extremos no reductores, que son extremos de acción de enzimas hidrolíticas. Que cuando la célula necesite glucosa, tiene muchas opciones para que las enzimas empiecen a clic, cortar y producir glucosa pura para que entre en las rutas metabólicas y genere energía. Vamos a quedar aquí, chicos, porque degradación del almidón es un poco más complejo, pero que quede la idea aquí, ¿no? Hoy día es martes. No, mentira, hoy día es miércoles. La siguiente semana continuamos, chicos. Entonces van a repasar esta parte, por favor. Vamos a ver cómo en la degradación del almidón, qué importancia tiene el comprender la estructura del almidón. Así podemos entender cómo se degrada el almidón. Si no conociéramos la estructura del almidón, no podríamos entender cómo es que se degrada el almidón y cómo es que se utiliza como fuente de energía, digamos, para las plantas. O no solo las plantas, nosotros también, porque nosotros comemos almidón en una galleta, un pan que proviene ¿de dónde? Del trigo, del maíz, de las papas, etcétera, etcétera. Vamos a quedar ahí. ¿Hay alguna pregunta de alguna de las diapositivas? Siempre les digo, si no hay preguntas ahora, puede haber la siguiente clase, pues pueden decir, en la anterior clase usted dijo esto de la diapositiva número 40, puede volver a explicar, o no estoy de acuerdo, que yo he leído, que no sé cómo era, lo que sea. La siguiente clase puede ser. Si no hay preguntas, chicos, voy a dejar de grabar, esperen un cachito. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la siguiente clase, chicos. Hasta luego, cuídense. Doctora. Hasta luego, chicas. Hasta luego, doctora.